¿Y si te dijera que un santo del siglo XII predijo con precisión la llegada de cada papa, incluido el último? La Iglesia no habla mucho de esto. Pero hoy, vamos a desenterrar una profecía olvidada, que podría cambiarlo todo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Santoral del Día, donde exploramos lo sagrado, lo misterioso y lo inexplicable. Hoy hablaremos de una profecía que ha permanecido oculta. Fue escrita por un arzobispo irlandés, San Malaquías, hace más de 800 años. Una lista que predice con inquietante exactitud los nombres, orígenes y símbolos de cada papa hasta el último. ¿Quién era San Malaquías? ¿Cómo surgió esta lista? ¿Y por qué el Vaticano apenas menciona su existencia? Déjame explicarlo de manera simple. San Malaquías escribió una lista con 112 lemas en latín. Cada uno representa un papa. Y si los contamos, estamos viviendo el número 112. Y déjame explicarte por qué esto es increíble. Según la interpretación más extendida, este sería el último papa antes del juicio final. Aquí contamos quién fue San Malaquías y su contexto. Nacido en Irlanda en 1094. Reformador eclesiástico, canonizado por Inocencio III. En un viaje a Roma, se dice que recibió una visión mística. Una lista con 112 descripciones de futuros papas. Mientras investigaba eso, descubrí este secreto. Su profecía fue descubierta y publicada por primera vez en 1595, casi 400 años después de su muerte. ¿Por qué estuvo escondida tanto tiempo? ¿Fue ignorada o silenciada? Entramos en el contenido de la profecía. Cómo los lemas latinos se corresponden con los papas. Ejemplos que generan escalofríos. Juan Pablo II, de Labore Solis, del trabajo del sol, nació durante un eclipse. Benedicto XVI, Gloria Olivae, la gloria del olivo, vinculado con la orden benedictina. Francisco, Petrus Romanes, Pedro el Romano. Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. Si San Malaquías tenía razón, estamos en el último capítulo de la historia papal. Aquí entramos en lo más polémico. Críticos dicen que la profecía fue escrita después de muchos papas e postdictiva. Otros creen que los últimos lemas son más exactos que los anteriores. La Iglesia nunca ha declarado oficialmente que sea falsa, pero tampoco la ha promovido. A simple vista. La profecía no ha sido condenada, pero tampoco reconocida. ¿Por qué? ¿Se presentan teorías? ¿Fue un intento de manipulación política en el cónclave? ¿O una auténtica revelación profética? Aquí nos sumergimos en la parte más inquietante. El lema 112, in persecutione extrema, sedevit Petrus Romanes, qui pasteto ves in maltis tribulationibus. Traducción: durante la última persecución de la Santa Iglesia reinará Pedro el Romano, quien apacentará las ovejas entre muchas tribulaciones. Pero si te detienes ahí, crearía un gran problema, porque el papa actual no se llama Pedro. Entonces, ¿hay teorías? ¿Francisco es Pedro Romano simbólicamente? ¿Habrá otro papa antes del fin? Algunos dicen que Benedicto XVI fue el verdadero 111, y Francisco es el 112. Otros creen que Francisco es Pedro, por su dedicación a los pobres, como Pedro Apóstol. Aquí conectamos con el presente. Crisis dentro de la Iglesia. Guerras, desastres naturales, pérdida de fe global. ¿Coincidencia o señales del cumplimiento? Déjame explicarlo de manera simple. Si esta profecía es cierta, estamos viviendo los días del último pastor. Momento reflexivo y espiritual. No se trata de temer el fin. Se trata de reconocer que cada uno tiene una misión espiritual. Volver a la fe, al Evangelio, a la oración. La profecía no es una condena, es un llamado a despertar. La profecía de San Malaquías puede o no cumplirse como fue escrita. Pero lo que es innegable, es que el mundo necesita pastores valientes. Y tú puedes ser uno de ellos. ¿Y si te dijera que un santo del siglo XII escribió una lista, que predice con sorprendente precisión cada papa de la Iglesia Católica, hasta llegar al último? Una profecía tan misteriosa, que incluso la Iglesia ha preferido guardar silencio. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. Según esa lista, ya estamos viviendo el tiempo del último papa. No es una teoría reciente, ni una leyenda moderna. Se trata de una visión atribuida a San Malaquías, un arzobispo irlandés del siglo XII, venerado como santo y profeta. Él no solo reformó la Iglesia en Irlanda, también dejó un mensaje que ha desconcertado a teólogos, historiadores y fieles durante siglos. Estaba escondido a simple vista. Durante siglos, su profecía permaneció en manuscritos polvorientos, hasta que fue publicada en 1595 por un monje benedictino. Pero aquí está el punto que lo cambia todo. San Malaquías escribió 112 lemas en latín, cada uno destinado a representar un papa.
Desde Celestino II en 1143, hasta el que, según esta visión, será el último pastor del mundo. Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. Si la cuenta es correcta, el Papa actual, Francisco, sería el número 112. El último de todos. Mientras investigaba eso, descubrí este secreto. El lema que acompaña al último Papa habla de grandes tribulaciones y de un Pedro romano que apacentará las ovejas en medio del caos, antes del juicio final. ¿Estamos viviendo el cumplimiento de esa profecía ahora mismo? ¿Por qué la Iglesia ha guardado silencio al respecto? ¿Y qué implicaciones tendría esto para millones de creyentes en el mundo? Quédate hasta el final, porque hoy vas a conocer la historia olvidada de San Malaquías, la misteriosa lista papal, y las inquietantes coincidencias que podrían marcar el destino espiritual de toda la humanidad. Nuestra historia comienza en una tierra de mitos, castillos y monjes, la Irlanda del siglo XII. Allí nació Malaquías de Armagh, en el año 1094, en medio de una Europa sacudida por guerras, cismas religiosos y una iglesia que aún luchaba por definir su autoridad espiritual. Desde joven, Malaquías se destacó por su devoción y disciplina. Fue ordenado sacerdote a los 25 años, y rápidamente se convirtió en una figura clave dentro de la iglesia irlandesa. Pero no era cualquier sacerdote. Y déjame explicarte por qué esto es importante. Malaquías tenía un don especial. Se decía que podía ver más allá de lo visible, y que su vida estuvo marcada por milagros, sanaciones y visiones. Subió rápido, fue nombrado arzobispo de Armagh, la sede eclesiástica más importante de Irlanda. Pero lo que realmente marcó su vida, fue un viaje a Roma. En el año 1139, Malaquías emprendió una peregrinación para visitar al Papa Inocencio II y presentar informes sobre la situación de la Iglesia en Irlanda. En su camino, hizo una parada en la famosa abadía de Clairvaux, donde conoció a San Bernardo de Claraval, uno de los más grandes místicos y reformadores del cristianismo medieval. Allí, algo sucedió. Mientras investigaba eso, descubrí este secreto. Fue durante ese viaje cuando, según la tradición, San Malaquías recibió una visión sobrenatural. Una revelación que lo dejó marcado para siempre. Una visión en la que se le mostraron los nombres, símbolos y destinos de cada papa que reinaría desde su época, hasta el fin de los tiempos. En total, 112 lemas en latín, breves y enigmáticos. Cada uno supuestamente corresponde a un futuro papa. Esto puede parecer exagerado, pero lo sorprendente es que muchos de estos lemas han coincidido con detalles exactos sobre los papas del pasado y del presente. Pero, hay algo aún más curioso. San Malaquías nunca publicó esta lista. De hecho, el manuscrito permaneció oculto durante siglos. Solo reapareció más de 450 años después de su muerte, en el año 1595, cuando fue incluido en un libro titulado Lignum Vitae, del monje benedictino Arnold de Boyen. Estaba escondido a simple vista. Durante siglos, el manuscrito durmió en los archivos del Vaticano y de algunas abadías, hasta que alguien decidió hacerlo público. Y aquí es donde todo se pone aún más misterioso. Los primeros 74 lemas coinciden de manera sospechosamente precisa con los papas anteriores al siglo XVI, lo cual ha hecho que muchos piensen que fueron escritos con el beneficio de la historia ya conocida. Pero los lemas que vienen después, los que abarcan los papas de los últimos 400 años, son más ambiguos, crípticos, pero también inquietantemente certeros. Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. Cuanto más nos acercamos al presente, más escalofriante es la exactitud de algunas coincidencias. Algunos historiadores han intentado desacreditar la profecía. Otros aseguran que es una falsificación. Pero el Vaticano nunca la ha declarado como falsa. Solo la ha ignorado. O al menos, eso parece. Pero si te detienes ahí, crearía un gran problema. Porque si la profecía fue realmente escrita por Malaquías en el siglo XII, y las coincidencias con los últimos papas son ciertas, entonces no estamos hablando de una fábula. Estamos hablando de una visión profética que ha atravesado 900 años de historia. Así comienza esta historia. Con un hombre humilde de Irlanda, al que Dios, según la tradición, le mostró el futuro de la Iglesia. Papa por papa. Y si seguimos esa lista, ahora mismo, estamos en el último nombre. Una lista. 112 frases escritas en latín. Cada una breve. Críptica. Aparentemente sin sentido. Hasta que ves cómo encajan. Eso fue lo que dejó San Malaquías. Una secuencia profética que comienza con el Papa Celestino II, en 1143, y termina con el que muchos creen que es el último papa de la historia. Déjame explicarlo de manera simple. Cada lema representa a un papa. No por su nombre exacto, sino por un símbolo, una frase o un detalle distintivo. Por ejemplo, de labore solis, del trabajo del sol. Este corresponde al Papa Juan Pablo II.
¿Coincidencia? Él nació durante un eclipse solar, y murió durante otro. Gloria Olivae, la gloria del olivo. Este es el lema del Papa Benedicto XVI. Y aquí se pone extraño, antes de ser papa, él era parte de la orden benedictina. El símbolo de esa orden es el olivo. Pastor Angelicus, el pastor angélico. Este fue el lema atribuido a Pío XII, un papa que durante la Segunda Guerra Mundial fue considerado guía espiritual y diplomático en medio del caos. Su perfil parecía sacado de la imagen de un pastor celestial. Mientras investigaba eso, descubrí este secreto: más de 50 lemas parecen tener una correspondencia directa con elementos claves de los papas que representan. Su lugar de nacimiento, su escudo, su lema personal o incluso eventos históricos durante su pontificado. Y entonces, llegamos al final de la lista. El último. El 112. In persecutione extrema, se debit Petrus Romanes? Traducción. Durante la última persecución de la Santa Iglesia reinará Pedro el Romano, quien apacentará a sus ovejas entre muchas tribulaciones. Y luego, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez temible juzgará a su pueblo. Fin. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. Esta no es solo una predicción cualquiera. Esta es la única vez en toda la lista en que se menciona el fin del Vaticano, el fin del papado, el fin del mundo como lo conocemos. Y aquí es donde todo se vuelve inquietante. ¿Quién es Pedro el Romano? ¿Es el Papa Francisco? ¿O vendrá otro después? Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. Si seguimos el orden exacto de la profecía, Francisco sería el Papa número 112. El último. Pero su nombre no es Pedro, y no nació en Roma. ¿Entonces? Muchos creen que Pedro el Romano no es un nombre literal, sino simbólico. Francisco eligió su nombre en honor a San Francisco de Asís, quien, curiosamente, fue un gran reformador de la Iglesia, al igual que San Pedro, el primer papa. Además, Francisco nació en Argentina, pero sus padres son de origen italiano, de Roma. ¿Casualidad? Estaba escondido a simple vista. Algunos expertos creen que el símbolo de Pedro el Romano se refiere más a su misión pastoral, llevar a la Iglesia a través de tribulaciones, que a su nombre literal. Y si eso es así, entonces ya estamos viviendo la era del último papa. Hasta ahora, todo parece digno de una novela de ficción. Pero esta historia es real. Tan real, que incluso ha incomodado a los más altos círculos eclesiásticos. Porque si la profecía de San Malaquías es cierta, entonces estamos viviendo los últimos capítulos del papado, tal y como lo conocemos. Y déjame explicarte por qué esto es impresionante. No estamos hablando de una simple coincidencia histórica. Estamos hablando de un patrón que se ha mantenido durante casi 900 años, con detalles tan precisos, que resulta difícil ignorarlos. Pero claro, no todos están de acuerdo. Muchos historiadores y teólogos han intentado desacreditar la profecía desde su publicación en 1595. Uno de los principales argumentos es este. La lista es demasiado precisa hasta cierto punto, y luego se vuelve vaga. Y aquí entra en juego una palabra clave. Postdicción. La idea de que alguien escribió la lista después de los hechos, fingiendo que era profética. Mientras investigaba eso, descubrí este secreto. Varios expertos señalan que los primeros 74 lemas, los que cubren desde Celestino II hasta Urbano VII, coinciden sospechosamente bien con la historia conocida hasta finales del siglo XVI. ¿La teoría? Que Arnold de Guyon, el monje que publicó la profecía, pudo haberla manipulado o incluso creado, con la intención de influir en el cónclave de su tiempo. Pero si eso fuera cierto, ¿cómo explicar que algunos lemas posteriores, los que cubren papas del siglo XX y XXI, también se alinean con sus figuras? Juan Pablo I, de Medietate Lunae, de la mitad de la luna. Fue elegido papa en media luna, y reinó solo 33 días, exactamente medio ciclo lunar. Pablo VI, Flos Florum, flor de las flores. Su escudo papal tenía exactamente 3 flores de lis, símbolo heráldico de pureza. Benedicto XVI, Gloria Olivae. Ya lo dijimos, pertenecía a la orden benedictina. Su símbolo, el olivo. Y ahora Francisco, el Papa 112. Pero si te detienes ahí, crearía un gran problema. Porque, según la interpretación de muchos, Francisco no cumple literalmente con el lema de Pedro el Romano, lo cual hace que algunos crean que aún falta un papa más. ¿Podría venir otro después de él? ¿Uno que lleve el nombre Pedro? ¿Uno nacido en Roma? ¿O estamos interpretando todo desde el lugar equivocado? El Vaticano nunca ha declarado oficialmente que la profecía sea falsa. Tampoco la ha aprobado. Simplemente, la ha ignorado.
Como si no existiera. Pero eso es lo que la hace aún más inquietante. Estaba escondido a simple vista. Los archivos del Vaticano están llenos de documentos antiguos. Muchos de ellos jamás han sido revelados al público. ¿Podría haber más pistas ocultas sobre esta profecía? Hay quienes creen que el silencio del Vaticano no es desinterés, sino prudencia. Porque aceptar la profecía implicaría aceptar que el fin del papado está predicho. El actual papa es el último pastor. El fin del mundo, o una gran transformación espiritual, está cerca. Y eso, no es algo que la Iglesia pueda decir tan fácilmente. Otros afirman que la profecía fue un acto de manipulación política. Que fue escrita para apoyar a un candidato específico durante un cónclave, y que luego ganó tracción por las coincidencias. Pero entonces, surge una pregunta inevitable. ¿Y si fue manipulada al principio, pero terminó cumpliéndose al final? ¿Podría Dios haber usado incluso una falsificación humana para dejar un mensaje auténtico? La profecía nunca fue oficialmente condenada. Nunca fue considerada herejía. Nunca fue prohibida. Solo, ignorantemente tolerada. Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. Si la Iglesia no la combate, y la historia la respalda, quizás no sea un documento infalible, pero sí una advertencia espiritual. Una que muchos han pasado por alto. Una que hoy vuelve a salir a la luz. Hay un momento en toda gran historia en el que el héroe se asoma al abismo. Un momento donde las respuestas ya no son cómodas. Donde las preguntas empiezan a doler. Donde el misterio se convierte en amenaza. Y este es uno de esos momentos. Déjame explicarlo de manera simple. Según la profecía de San Malaquías, estamos viviendo la era del último papa. Su lema, Petrus Romanes. Su misión, guiar a la Iglesia durante su mayor tribulación. Pero el nombre del papa actual no es Pedro, y no nació en Roma. ¿Entonces? Aquí es donde el simbolismo entra en juego. Muchos investigadores creen que Pedro el Romano no debe tomarse de forma literal, sino profética. Francisco eligió ese nombre en honor a San Francisco de Asís, un santo profundamente reformador, como Pedro. Francisco ha hablado más de una vez del fin de la humanidad tal como la conocemos. Ha sido un papa pastoral, cercano, humilde, como el primer papa, Pedro. Y sus raíces familiares son italianas. De Roma. Estaba escondido a simple vista. No es Pedro, pero actúa como Pedro. No nació en Roma, pero viene de una Roma espiritual. Y si eso es cierto, entonces la profecía se estaría cumpliendo ante nuestros ojos. ¿Durante muchas tribulaciones? Así lo dice la profecía. Y sí, estamos viviendo una época sin precedentes. Escándalos dentro de la Iglesia. Disminución drástica de vocaciones sacerdotales. Cierres de templos en Europa. Pérdida de fe en las nuevas generaciones. Guerras, pandemias, crisis ecológicas. ¿Coincidencias? ¿O parte del cumplimiento? Mientras investigaba eso, descubrí este secreto. Hay una tendencia creciente entre estudiosos bíblicos que vinculan las tribulaciones del Papa 112 con el fin de los tiempos profetizado en el Apocalipsis. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? El Papa Benedicto XVI renunció, algo que no ocurría desde hacía más de 600 años. Francisco asumió el papado en un momento de fractura, no solo en la Iglesia, sino en la civilización global. En sus discursos, habla constantemente de una transformación inevitable, el colapso de los viejos sistemas, el cuidado de la casa común, como si estuviera preparando a la humanidad para un cambio profundo. Pero si te detienes ahí, crearía un gran problema. Porque si aceptamos que estamos en la era del último papa, la gran pregunta es: ¿qué viene después? ¿Se refiere al fin del mundo? ¿O al fin de una era, y el inicio de otra? Algunos creen que tras el papado de Francisco, no vendrá otro líder. Que la Iglesia será perseguida como nunca antes, y que entrará en un periodo de oscuridad, de silencio. Otros creen que sí habrá otro papa. Uno que usará el nombre Pedro. Uno que quizás no será elegido por un cónclave tradicional. Uno que surgirá en medio del caos. Y luego, el juicio final. La ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez temible juzgará a su pueblo. La ciudad de las 7 colinas es Roma. ¿Y el juez temible será Dios? Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. San Malaquías no predice un día ni una hora. No nos da fechas ni detalles. Solo nos da una línea de tiempo simbólica. Y esa línea está a punto de terminar. Lo que queda es preguntarnos: ¿estamos preparados?
No para un apocalipsis de película, sino para un despertar espiritual profundo. Un regreso a lo esencial. A la fe. A lo eterno. Porque si esta profecía es cierta, lo que viene no es el fin. Es el principio de algo más grande. En este punto del camino, ya no hablamos solo de una lista escrita hace 900 años, ni de un papa actual que encaje o no encaje en un lema. Estamos hablando de nosotros. De este momento exacto en la historia. Del caos que nos rodea. Y del silencio profundo que muchos sienten en el alma. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. Si la profecía de San Malaquías es verdadera, no se trata solo del último papa, se trata del último llamado a la humanidad. Porque más allá del simbolismo, más allá de la controversia, la profecía habla de tribulación. Y eso, sí que lo estamos viviendo. Crisis globales. Guerras sin sentido. Tecnologías que nos conectan pero también nos deshumanizan. Una fe que se diluye. Una iglesia en crisis. Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. La profecía no está aquí para asustarte. Está aquí para despertarte. Francisco lo ha dicho con claridad. No estamos viviendo una era de cambios. Estamos viviendo un cambio de era. No es el fin. Es la transición. El paso a algo nuevo, algo espiritual, profundo, esencial. Mientras investigaba eso, descubrí este secreto. Muchas profecías, de santos, místicos, incluso mensajes marianos, hablan de un tiempo de purificación. Un momento donde la humanidad deberá elegir. Vivir para lo eterno, o perderse en lo pasajero. Quizás el verdadero, Petrus Romanes, no sea un hombre, sino un espíritu que regresa a la iglesia. Una iglesia perseguida, sí. Pero también purificada. Una iglesia que ya no reinará desde palacios, sino desde los corazones encendidos. Pero si te detienes ahí, crearía un gran problema. Porque el despertar no es algo automático. Requiere acción. Decisión. Fe. ¿Y si todo esto no es solo una profecía antigua? ¿Y si es un mensaje personal, para ti? Tal vez, San Malaquías no vio solo a papas. Tal vez vio generaciones completas de creyentes que serían puestas a prueba. Tal vez vio este momento. Este vídeo. Este instante en el que alguien, tú, decide abrir los ojos. Y ahora llegamos justo aquí. El llamado siempre ha estado ahí. Ahora solo falta que respondamos. Porque aunque el mundo se derrumbe, aunque el juicio venga, aunque los tiempos cambien, Dios sigue llamando. ¿Estás escuchando? Ya conoces la historia. Ya viste las coincidencias. Ya escuchaste los símbolos, los nombres, las tribulaciones. ¿Y ahora? Solo queda una pregunta. ¿Qué vas a hacer con esto? Porque esta no es solo una historia sobre San Malaquías. Ni sobre papas. Ni sobre profecías antiguas. Es una historia sobre el alma humana. Sobre el poder de la fe. Sobre la urgencia de volver a lo esencial. Déjame explicarlo de manera simple. Si la profecía de San Malaquías se está cumpliendo, no se trata de temerle al fin. Se trata de vivir el presente con propósito. Porque tal vez no podamos cambiar el curso de la historia mundial, pero sí podemos cambiar el rumbo de nuestro corazón. Y ese es el verdadero elixir, que el héroe, que tú, se lleva de esta historia. Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. Cada profecía, cada mensaje espiritual, cada misterio, no existe para alimentar el miedo. Existen para reavivar el alma. ¿Hace cuánto que no hablas con Dios? ¿Hace cuánto que no miras al cielo, no por desesperación, sino por esperanza? ¿Hace cuánto que no te detienes a escuchar, no el ruido del mundo, sino la voz de lo eterno? La fe no es solo un dogma. Es una llama. Y en tiempos de oscuridad, una sola llama puede encender un mundo entero. Francisco puede ser el último papa. O quizás haya otro. Pero eso, no cambia tu llamado. El llamado a orar. A cuidar de los otros. A vivir con humildad. A mantener la esperanza cuando todo parece perdido. San Malaquías vio más que nombres. Vio almas. Vio un tiempo donde la humanidad estaría a prueba. Y vio que, incluso entonces, la luz prevalecería. Estaba escondido a simple vista. No se trata del fin del mundo.
Se trata del comienzo de tu misión. No temas. Dios no abandona. Dios no se retira. ¿Y si esta es la última etapa? Entonces vivámosla con fe. Con amor. Y con la certeza de que lo eterno ya venció. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 12:35. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete, comparte este vídeo, y ayúdanos a llevar luz donde más se necesita. Aquí en Santoral del Día, cada historia es una misión. Y cada espectador, un peregrino que acaba de despertar.